Gracias por su preferencia, su compañía. Rápidamente saludo a Paco Ramírez. Paco. ¿Cómo estás, Joely? Muchas gracias. Estamos ya listos para arrancar, para opinar. Déjame decirle, vamos a arrancar con 3 temas interesantes. El tema de la auditoría. Hoy estuvo el auditor federal de la Nación en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar también, por supuesto, del tema de la violencia, un tema complicado, y la reunión entre el presidente Biden y el presidente de México. Nos quedamos contigo. Muchas gracias. Bueno, pues arrancamos de inmediato, si les parece. Vamos a tomar este tema porque los asuntos son verdaderamente importantes. Y saludo, como siempre, en esta mesa de análisis y de debate para opinar a Maite Noriega, Eduardo Torreblanca Jax y Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial, con quienes tendré el gusto y el placer de compartir y de analizar estos temas. Hay muchos temas en la agenda nacional de los cuales hay que tocar, déjeme decirle, base. Hoy uno de los temas es la presencia del auditor en la Cámara de Diputados para hablar de esta polémica del informe presentado hace exactamente una semana y que generó, bueno, evidentemente muchas discrepancias. Hubo errores metodológicos, según se dijo, y hoy empezaron a ver qué es lo que va a pasar. ¿Tendremos transparencia o no? Raúl Frías Lucio, inicio contigo. Buenas tardes a los 3. Hola Paco, ¿cómo estás? Maite, qué gusto saludarte como siempre. Eduardo, como siempre. Igualmente, Raúl. Yo esperaba que renunciara, sí, y la verdad es que no renunció el auditor superior y de alguna forma empiezan a repartir culpas. Ya por lo pronto está suspendido uno de los auditores, el Agustín Caso Rafael, está suspendido por lo pronto. Pero, a ver, me parece que en un primer comentario, Paco, sobre este tema de la Auditoría Superior de la Federación y los datos erróneos que reconoció la misma auditoría, me parece un descuido sumamente grave de parte del auditor, un organismo técnico, un organismo especializado en esto. Con este tema ha quedado sumamente debilitada la Auditoría Superior de la Federación y seguramente nosotros que éramos consumidores de los reportes de la auditoría, pues los tenemos que tomar con reserva de ahora en adelante. Yo me esperaba una decisión del mismo auditor donde dijera, bueno, a ver, ¿sabes qué? Si nos equivocamos, no se revisó el documento, hay cosas que de alguna forma tendrían que solventarse, que esa es parte fundamental de la auditoría, hacer señalamientos para que se solventen, el poder alertar a la autoridad sobre posibles desvíos de recursos. Pero la forma como se ha llevado a cabo hoy este tema me parece sumamente delicado porque pone en entredicho todos los trabajos de la auditoría, aunque se esté concentrando en el tema del aeropuerto. Un primer comentario, Paco. A mí me llama a duda esta situación que está ocurriendo, lo que bien mencionas, Raúl, pero hoy, por ejemplo, voy a citar a Gerardo Lozano Dubernard, él es el auditor en la cuenta pública 2019, y él dice, ya tenemos una cifra, entre contradicciones, porque primero dijo que no tenía nada, pero luego dijo, ya tenemos una cifra, pero la vamos a cuadrar con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. ¿Necesitan cuadrarla? Mi pregunta es, pues se da a conocer la auditoría y ya después que el Grupo Aeroportuario y que sea necesario la cuadre y diga por qué los números están así. Ese es un comentario que me surge porque quedan muchas dudas de esta situación polémica de la auditoría, Maite. Mira, la auditoría que se cuestiona es una de 1,280 que se hicieron. Esta auditoría debió haberse presentado el año pasado, porque es de la cuenta 2019, pero no se hizo, el auditor quiso postergarla con el argumento de la pandemia. Yo creo que lo que todo el mundo vio mal, o lo que yo veo mal, es que ante la primera observación que hace el presidente, aunque lo hayan hecho en el tono que suele hacerlo, que es muy enérgico o muy enojado, iracundo diría yo casi, el auditor inmediatamente hubiera salido a decir que estaba mal. Tuvo más de un año para revisar esto y de repente el presidente dice que está mal y él asume inmediatamente sin renunciar, porque además dice, bueno, me equivoco,
pudo haber salido a decir rectificaremos, vamos a revisar las observaciones que hace el presidente y por supuesto en su momento lo haremos, pero no puede salir a darle la razón al presidente y decir además y yo no renuncio, ¿no? De aquí nadie se raja y yo no renuncio. Bueno, está muy bien, ¿no? Me llama la atención también el hecho de que el auditor de la Federación no haya revisado este documento, sobre todo por tratarse de algo tan polémico como era el aeropuerto, sabiendo la importancia que le concede el presidente a su proyecto. Me parece que está, por otra parte, también, hablo nada más de la revisión, no de lo otro, porque por supuesto que tenían que revisarlo, pero cuando uno sabe lo que es una auditoría, uno se da cuenta que tuvo que haber ido solventando todos los temas a lo largo que se iba haciendo la auditoría. No llegan un día y te dicen, mire, aquí están todas sus observaciones y ya voy. No, les van dando tiempo para solventar cada una de las cosas, porque no se trata de agarrar a nadie en curva, no se trata de pisarle los dedos a nadie, se trata de aclarar cómo se está ejerciendo el presupuesto y darle a la gente la oportunidad de presentar los documentos que sustenten cada una de las cifras y sustenten cada uno de los rubros en los que se ha gastado este presupuesto. Así es, así es. Hay muchas dudas en ese entorno. Eduardo Torreblanca, tu punto de vista. Mira, yo creo que es verdaderamente lamentable que hoy estuvimos a punto de crucificar al auditor en el Zócalo o descabezarlo por una posible falla en la metodología, cuando hay nada menos que 44,000 millones de pesos en posibilidades de ser un desfalco al erario, que tienen que revisarse, por supuesto. Entonces, todos los reflectores se centraron en el asunto del costo del aeropuerto y se nos olvidó que hay una cantidad importante de, no dijéramos irregularidades, de cuestiones que tienen que soportarse con documentos que involucran a los programas sociales del gobierno. Por ejemplo, se habla de un posible daño al erario, no está afirmándose, por 44,000 millones de pesos. Esto es 1.6 veces el presupuesto del total de Sembrando Vida, o prácticamente el 100% de lo presupuestado para la educación media superior, ¿no? Y entonces todo el mundo se va a que las controla el aeropuerto. No, y el presidente pica eso porque quiere desviar la atención de la cuestión que resulta fundamental, o sea, que hay mucha opacidad en el manejo de los programas sociales del presidente de administración. Pero todo el mundo nos vamos con el aeropuerto. No, espérame. Vamos a aislar el asunto del aeropuerto, que se revise, y vamos a revisar con lupa los asuntos que sí merecen una atención, porque no puede estarse perdiendo 44,000 millones de pesos o tener un destino poco claro, 44,000 millones de pesos, en un gobierno que tomó la bandera de no ser corrupto y combatir la corrupción. No, espérame, ahí vamos con lupa. Y ahora, además, nos dicen cuánto nos costó el chistecito de Texcoco. Además, pero que no se nos olvide que hay otras cuestiones que son fundamentales para aclarar. Y un gobierno democrático, un gobierno que tiene piel dura, un gobierno que realmente hace lo que piense y lo que dice que piensa, hubiera dicho, me interesa mucho, vamos a trabajar así. Vamos a trabajar a solventar esas observaciones. Y pobre de aquel que haya tomado un peso fuera de lugar. Así es. Estamos hablando, Eduardo, Raúl, Maite, estamos hablando de que se mencionó un 232% más de lo estimado el costo de la cancelación del aeropuerto. Los errores metodológicos, como lo señalan los auditores, ¿de qué tamaño tendrían que haber sido o de qué tamaño serán para ofrecer más adelante, la próxima semana, según lo que han dicho, la próxima semana, una estimación de porcentaje en gasto que sea mucho menor, porque entenderíamos que esa sería la idea? 232% más. ¿Cuánto se le puede quitar con una revisión a los errores metodológicos, Raúl? A ver, Eduardo. Nada más déjame decir una cosa. Hay un intangible, perdóname, Raúl, hay un intangible que no calculan. Es la pérdida de prestigio que adquiere un gobierno por andar jugando con compromisos del gobierno federal. Ahora sí, como dice el comercial, eso no tiene precio.
Raúl. Raúl. A ver, creo que, y coincido con lo que dice Eduardo, a ver, el tema del aeropuerto es un tema, Paco. Me parece que hay otras auditorías dentro de este reporte del 2019 que habrá que revisar, claro. Pero me parece que lo delicado es que el mismo auditor, al responder a las 10 de la noche a las críticas que hace el presidente y aceptar que hay errores, me parece que ahí está jugándose el prestigio de la institución. Y ese es exactamente a mí el peor daño que puede haber. Ahora, si nos vamos a los antecedentes de la auditoría, tampoco han sido muy eficientes en el pasado. Estaba releyendo este reporte que hace Animal Político de los resultados de las auditorías hasta el año 2017. ¿Sí? Las denuncias que se han presentado, cuáles han llegado a créditos fiscales y cuántas han llegado a denuncias penales, o cuánto dinero se ha recuperado de esas auditorías, es mínimo, ¿sí? Y también documentan que se redujo desde la llegada de este auditor superior de la Federación desde el 2018, si no me equivoco, marzo del 2018, se ha reducido más o menos de 160 denuncias que había en el pasado, a hoy solamente hay alrededor de 30. A ver, yo creo que tiene muchas aristas este tema, Paco. No solamente es el tema del aeropuerto, me parece que ese es un asunto que se está jugando el prestigio de la auditoría. Me parece que la auditoría tiene que avanzar mucho más en una auditoría que tenga dientes, que pueda sancionar, que no nada más nos diga dónde hay riesgo de desvío de recursos, que alerta para hacer trabajos periodísticos, como la estafa maestra que han servido, como todas las raterías de Duarte, el de Veracruz, y todo esto que salió precisamente de datos de la Auditoría Superior de la Federación y lo que viene en las auditorías de cada una de las entidades, el dinero público en este país. Sí, la verdad es que no hay un control estricto, riguroso del dinero público y para eso sirve la auditoría, pero me parece que aquí estamos hablando del prestigio de la institución, un organismo que no debe prestarse a la politiquería y que debe ser un órgano técnico que presente información puntual, exacta y comprobada. Me parece delicado que hoy salga el auditor diciendo que vamos a revisar otra vez esa cuenta del aeropuerto para satisfacer el enojo del presidente. Déjame entrarle a este tema porque sí, y coincido contigo, no del todo, pero coincido en el ámbito de decir que se está poniendo en juego el prestigio de la auditoría. Pero, caray, nos hemos centrado todos en el tema de la auditoría cuando lo que nos debe de llamar la atención es la transparencia en el gasto. Y más allá de eso, ahora la auditoría es la que está haciendo el trabajo sucio de limpiar toda esa situación que se menciona en el informe. Ellos son los que van a dar y van a decir, perdón, nos equivocamos, no era tanto, era tantito. Maite. Me da la impresión de que este era el objetivo del cuestionamiento tan fuerte que hace el presidente de la auditoría. Es de todos sabidos, no es ninguna novedad, que al presidente le molestan las instancias de fiscalización, le molesta la transparencia, le molesta la rendición de cuentas y pues le faltaba la auditoría, ¿no? Entonces, porque además estábamos hablando de 1.280 en las que se analizan todos los programas sociales, se analizan las políticas públicas, se analiza la eficiencia del gasto en función de los objetivos y metas que se plantearon en cada uno de los programas sociales, y a partir de ahí no hay mucho que rescatar. Entonces yo creo que esto es premeditado, es darle un golpe a la auditoría, quitarle prestigio, quitarle credibilidad a la auditoría, de tal suerte que se pueda, o el presidente pueda seguir operando junto con su gabinete en la opacidad y sin la rendición de cuentas debida, como están establecidos en las leyes. Eduardo. Mira, hay un daño al prestigio de la auditoría, coincido con Raúl, pero también un daño de la figura presidencial, que no se aguanta cuando hay la necesidad de aclarar las cosas. Y a mí se me hace, de errores, se me hace más grave que el presidente reaccione con esa cantidad de suposiciones con respecto a que es una agresión orquestada
No, oye, y que es intencional y que hay que averiguar, nada más porque no le gustó uno de los 1,000 y tantas observaciones o de los 44,000 millones de pesos en probabilidad de necesitar de ser aclarados puntualmente. O sea, actuó mal David al decir, la regué, nada le hubiera dicho, vamos a revisar, no se alarmen, es un preliminar, vamos a revisar. Porque además de eso se trata, no se trata de crucificar a la gente, se trata de llegar a la verdad de una manera contundente y profesional. Pero también el presidente creo que comete un error al crucificar antes que aclarar las cosas. Pero no es un error calculado, Eduardo, no es un error calculado la narrativa que marca en este momento el que el auditor esté en la Cámara de Diputados, el que haya tenido que decir nos equivocamos, los errores metodológicos, vamos a revisar. No es finalmente darle voz positiva, vamos, a lo dicho por el presidente y ante los ojos de quienes todavía lo ven bien, pues lo seguirán apoyando. Bueno, lo siguen apoyando. Sí, parece ser que a David le dio frío. Al parecer le dio frío y entonces decide corregir el rumbo. Sin embargo, a mí se me hace que el asunto es mucho más allá. Vale la pena, y no lo hemos mencionado, que el auditor fue puesto a sugerencia de Morena, aguas que no se nos olvide. Así es. Raúl. A ver, este dato se lo preguntaron directamente los diputados de la comisión con la cual estuvo compareciendo. Y dice, a ver, no se puede descalificar el trabajo de la auditoría porque aquí lo que menos hacemos es jugar a los propósitos políticos, enfatizó y agregó. No se pueden demeritar el trabajo de toda una institución, de todo un equipo de trabajo con una descalificación. Eso dice el mismo auditor. A ver, entonces, yo pienso un poco como Maite ahorita lo dejó entrever. El presidente, el auditor da a conocer el informe el sábado. Entiendo que el presidente tuvo acceso a ese documento antes de su publicación. Es el procedimiento incluso, es el procedimiento. Sí, no se trata de sorprender, como tú bien lo decías, Eduardo, sino trata de clarificar exactamente el dinero. El lunes el presidente descalifica y dice, sí, se le están dando elementos a mis contrincantes, a los enemigos de la 4T, ¿sí? Y luego a las 10 de la noche sale el auditor diciendo, sí, nos equivocamos, hay errores de metodología, vamos a corregir. Me parece que puede ser algo muy calculado. A ver, ya pensando mal, Paco, Maite, Eduardo, sí, a veces en esto tenemos que pensar poco más allá de lo simplemente de lo que observamos, porque sí me parece que si esto fue deliberado, fue algo intencional para debilitar a un organismo que hoy tiene como función, porque como ya se dijo, el tema, por ejemplo, del Tren Maya, el tema de los jóvenes construyendo futuro que se les pagaron a algunos que ya habían fallecido o doble beca a estos jóvenes, el tema de la refinería Dos Bocas, la falta de estudios de impacto ambiental en el Tren Maya, los desvíos, por lo menos observación, a aclarar el tema de Sagalmex. Sí, esta empresa que hoy maneja algunos de los apoyos al campo, que son más de 4,000 millones, Paco, no es menor. Entonces, me parece que, y bueno, le da la oportunidad también a otros miembros del gabinete, también si el presidente lo hace, pues yo también, y ahí va Rocío Nale, y ahí van otros secretarios también a decir, pues no, debe traer datos equivocados. No fue estrategia. El auditor, ¿no? La secretaria que niega acceso al personal de la auditoría y que niega participar. Con ese simple hecho, a la calle, Majita, a la calle. Pero por supuesto, no es opacidad. ¿Tú cómo puedes solapar esa actitud? A ver, y por todo esto que están mencionando, lo que decía Raúl, a ver, entonces fue estrategia, lo veo, lo recibo, veo que está mal y no lo reboto o no en ese momento le digo, a ver, auditor, antes de que lo saques, chécalo porque estás mal. No, me da la oportunidad, es estrategia. Déjenme pensar mal, me parece como igual que el espontáneo de esta mañana en la conferencia matutina, que de espontáneo, de verdad, conociendo, nosotros lo conocemos, ni el corte de pelo,
Bueno, El Estado Mayor Presidencial. sí, claro, o sea, ¿cuándo puedes no pasar se le tú? pasan esos Ni al como Estado Mayor. periodista puedes pasar al Palacio Nacional si hombre, no tienes una Ni de acreditación. chiste, ni de chiste. Entonces, me parece que entonces es parte del juego. Claro, Y a mí me claro. parecería muy arriesgado, yo no lo daría así. Yo no creo. O sea, sí cabe la suspicacia, pero yo no creo, la verdad. Se hace mucho daño a la figura presidencial, a la utilidad superior de la Federación, al propio David, a la institución en su conjunto. Yo no creo. ¿Le importan las instituciones? No, bueno, no. Raúl, No, a nosotros sí. A nosotros sí, pero ellos no. Raúl. Estás muy callado, Raúl. No, a ver, mira, no, Raúl, es que a ver, me parece que tengo muy claro que el tema sí pudo haber sido premeditado, sí pudo haber sido de alguna forma preparado. Me parece que el presidente, como todo lo que hace, aprovecha todos los ángulos que de alguna forma puede crear, estos enemigos que ha hecho y que ha creado desde que era candidato y desde que fue presidente electo y como presidente actual, va buscando y va creando, necesita ese tipo de enemigos. ¿Sí? Entonces, lo que fueron en su momento aquellos malos empresarios, fueron los neoliberales, fueron los conservadores, y ahora es una buena oportunidad para decir, la auditoría también le está dando elementos a mis contrincantes. O sea, ¿para qué? Para descalificar la información, Paco, para descalificar lo que de alguna forma se pueda señalar en este sentido y dejar ya la duda si realmente el auditor hizo un trabajo profesional, un trabajo independiente, y pues ya deja la duda y a pesar de que se pueda hacer una serie de observaciones y que las empresas tengan la posibilidad de las paraestatales de aclarar mucho de cómo se gastó ese recurso público, pues ya está sembrada la duda y de eso se trata. Por eso me parece que sí. Creo que hay asuntos deliberados en este tema de la auditoría, sobre todo porque yo esperaba que el auditor fuera a renunciar. Tú aquí en Mega Noticias platicamos con el ex auditor y dijo claramente, esto a mí me hubiera pasado, yo renuncio. Claro. Sí, Claro, no, también claro. piensa que no. Pero lo que hace Colmenares es hacerle el caldo gordo al presidente. Bueno, Es asumir lo que incluso dijo a lo el mejor tiene presidente. la indicación, tú no renuncies, tú aguanta. Aguanta vara, como Sí, dirían y por ahí. entonces ya lo tienen de su lado, ¿me entiendes? O sea, no te vamos a correr, pero le vas a bajar ya. A ¿no? ver, Entonces es un órgano técnico de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, bueno, el presidente, a mí el argumento que da el presidente es el que me parece preocupante. En ningún momento el presidente argumenta que estos datos que se dan a conocer desvirtúan el trabajo de la Cuarta Transformación, sino que dice, le están dando armas a mis enemigos. El argumento me parece terrorífico y te plantea de cuerpo entero precisamente la maniobra. Claro. O sea, el presidente no está cuidando el prestigio de su gobierno. ¿Por qué? Porque él todos los días con su narrativa, él lo reivindica. Entonces, él no necesita demostrar que es honesto porque se asume que es honesto y lo va a repetir todos los días. Entonces, dentro de su estrategia no hacía falta. Pero el argumento de decir, le están dando armas a mis enemigos y por eso estoy enojado, no porque cuestionen la eficiencia de su gobierno. Me parece gravísimo. Aquí, y coincido contigo, aquí lo hemos señalado aquí varias veces, Raúl, enseguida te doy la palabra, nada más déjame mencionar esto. 2 años y todavía el presidente de este país sigue hablando de enemigos cuando es el líder de todos los mexicanos. Punto número 1. Punto número 2, se los dejo como pregunta independientemente del comentario que hará Raúl. ¿Vamos a creer en una semana más cuando la auditoría dé un nuevo informe y en lugar de 67 mil millones de pesos diga, no, nada más fueron 7 mil millones, que no es pecata minuta, pero vamos a creer en ese informe, Raúl? Sí, a ver, déjame sobre el mismo tema. A ver, el presidente que tiene la leyenda, que ha tenido el eslogan de la lucha contra la corrupción,
debería agradecer estos informes de la auditoría. Oye, presidente, en Jóvenes Construyendo Futuro, que es un programa que a él le gusta, que él lo inventó, que él creyó en él, lo diseñaron. Oye, allá hay una alerta, hay un foco amarillo. A ver, responsable de Jóvenes Construyendo Futuro, ¿qué pasa? Oye, a ver, ¿qué pasa con el Tren Maya? No, ¿por qué no están los estudios de impacto ambiental? A ver, al responsable de la obra, a ver, ¿por qué no hay? Debería ser una oportunidad para que el presidente sí se consolide con este eslogan de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Pero no, o sea, al revés, o sea, pareciera que él de alguna forma no está de acuerdo con esta parte, o sea, no lo aprovecha como podría ser. Oye, él es el que encabeza, pues hay que abrir toda la información, claro, como a veces dice en las mañaneras, hay que mostrar todo, hay que enseñar todo para que todo sea transparente y se eviten los actos de corrupción, pero no lo aparece, Paco. Así es. Maite. Es que no está en su ánimo de mostrar una administración transparente. La simple proclama de la transparencia a él le sirve como le ha servido a lo largo de todos estos años. Él llena de palabras el día, él llena de palabras todo el día. No hay ningún secretario que salga a hablar, nadie sabe lo que hacen los demás y a nadie le importa, porque el presidente llena todo el día con palabras, una narración en la que él no presenta documentos. La reserva de los incendios de la CFE es verdaderamente un ejemplo de lo más burdo, de lo que es la opacidad y de lo que es la corrupción dentro de este gobierno, ¿no? Y el presidente luego dice, no, ábranlo. No sabemos si se va a abrir o no se va a abrir, pero él entonces tienes al malo y al policía bueno y al policía malo. Entonces Bartlett dice, no, lo voy a cerrar. Imagínate cerrar, ¿no? Clasificar el documento del incendio por los presuntos pastizales. Verdaderamente me parece que te pinta el cuerpo entero este gobierno en el que nada debe pasar, nada se debe conocer, todo es secreto, todo es misterio. ¿Por qué? Porque nada está de acuerdo con la ley, y esto de que el apego a la ley es solamente discurso, la transparencia es discurso, la rendición de cuentas es discurso, la honestidad es discurso, en la lucha a la corrupción es discurso. No hay realmente documentación que justifique esto. Y además a él no le hace falta porque la gente no se lo pide. La gente que cree en él, cree en sus palabras, cree en el líder carismático y nadie lo va a ofender pidiéndole un documento que lo compruebe. Así es, sin duda. Para cerrar este bloque, Eduardo. Yo nada más quiero decirles que aunque en México la suspicacia es un deporte nacional o que se ha convertido en nacional, ya pensar el asunto de que esto fue maquilado me parece que es ir un poco más lejos de lo prudente y yo no participo de esa suspicacia y les digo que por eso Dios les va a castigar y no les va a tocar vacuna. Bueno, está bien, Eduardo, te agradezco, pero bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Oiga, déjeme decirle, desde hace, ¿qué será? Más o menos unos 5 años, año con año, en los espacios informativos de aquí de Mega Noticias, hemos venido diciendo 2017, el peor año de violencia e inseguridad. 2018 y el peor año, y así va pasando año con año y va creciendo. Hoy estamos arrancando el tercer mes de este 2021 y ya hoy, con 2 meses apenas transcurridos, ya hoy el tema de la inseguridad y la violencia es un tema de alarma. Tamaulipas, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, en fin, podemos nombrar muchos más estados del país que están sumidos en la inseguridad y la violencia. Lo ocurrido en Jalisco, y yo ahí subrayo porque es muy llamativo lo que ha pasado en estos 2 primeros meses del año en torno a la inseguridad y la violencia y a la violencia política. Raúl.
Sí, a ver, no solamente los primeros meses del año, Paco, hay que recordar que cerramos el 2020 con 2 homicidios que si no fueron de alguna forma de muchos muertos, pero sí por los tipos, por el personaje que de alguna forma fueron asesinados, es importante. Uno de ellos, Felipe Tomé, un desarrollador inmobiliario importante en todo el país, con muy cuestionado su forma de hacer gestiones ante los municipios, pero finalmente pues habría que esclarecer ese tipo de homicidio. Luego, el 18 de diciembre, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado en un restaurante, en un bar de allá de Puerto Vallarta. Y de ahí, bueno, la lista es importante, por lo menos en los primeros 2 meses de este año tenemos algunas pues de estas masacres, por llamarle de alguna forma, ocurridas en diferentes municipios, en Tlaquepaque, en Guadalajara, en Ojuelos, ¿sí? Luego vimos el caso que fue muy, digamos, se difundió mucho, aunque fue de un muerto, pero a este grupo de hombres armados entrando a un restaurante, a una zona residencial, comercial de Guadalajara, donde entran impunemente a la 1 de la tarde, hay disparos de fusiles, se llevan a una persona que hasta el momento no se sabe quién es, y uno de los delincuentes muere en esta refriega. Y ahora lo del sábado pasado, un grupo de trabajadores de la construcción, albañiles como les conocemos, pues están esperando su raya, están tomando una cerveza, que es común en nuestro país este tipo de hechos, y llegan 2 carros con vehículos, con hombres armados, y disparan contra el grupo. 11 personas perdieron la vida. Sí, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, bueno, pues ha dicho y dice lo mismo que ha dicho, se va a investigar, al parecer tiene que ver el crimen organizado, pues al estilo del crimen organizado, pero la verdad es que no hay nada. Y lamentablemente de todos los hechos pasan tan rápido, Paco, como sucede en Fresnillo, Zacatecas, como ya decías el caso de Puebla, como decías también el caso de terrible allá de Tamaulipas, de 19 migrantes. De Camargo, donde murieron 19 migrantes. O sea, a ver, afortunadamente esta violencia no es generalizada en el país, ¿sí? Pero sí está concentrada en algunos estados donde parece que el crimen, y quiero repetir lo mismo que dice la autoridad, el crimen organizado se mueve a sus anchas. No hay mayor temor de los delincuentes de ser capturados. El matar, pues es lo mismo que no, sí, o sea, no tiene ningún tipo de motivación para no matar a una persona. Lamentablemente, la impunidad y la violencia en estas entidades es brutal, como lo has estado señalando. Y la falta de estrategia. Vamos, lo hemos dicho aquí muchas veces y hoy de nueva cuenta se repite la historia. El gobernador de Jalisco dice, no he tenido apoyo del gobierno federal. El gobierno federal dice, nosotros mandamos a la Guardia Nacional, nos falta el apoyo del gobierno del Estado. Vamos a ayudar. No se trata de ayudar, falta estrategia. A ver, exacto. Totalmente, no se trata de ayudar. Me llama la atención tanto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dice, nosotros hemos bajado niveles de delincuencia, pero es el crimen organizado y ahí el gobierno federal tiene que dar la cara. Y el presidente dice, pues vamos a ayudar. Entonces estamos en el peor de los mundos los ciudadanos, en medio de autoridades incompetentes, donde no hay coordinación, donde pues no sé qué va a pasar, Paco. Nada más se avientan la papa caliente, Eduardo. Mira, a lo que dicen ustedes, a mí hoy me parece muy grave el hecho de que se haya dado a conocer que hace algunas pocas horas fue asesinado el dirigente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez. O sea, no es menor el asunto. O sea, el asunto no es solamente contra quienes están en una obra de la construcción. El asunto no es solamente contra políticos que están al frente de alcaldías, de municipios, de gobiernos de los estados o de sus hijos, lavado de dinero, ¿no? O sea, tocas una fibra muy sensible y muy dañada en este sexenio, que es la administración que ha tenido la peor relación posible con el sector empresarial, que le guste o no le gusta al señor presidente,
es el sector que genera la mayor parte de los empleos y quien sigue las inversiones del sector público. Entonces, este asunto, o sea, es sumamente delicado, ¿no? Sumamente delicado. Así es, sumamente delicado, Maite. Mira, me parece muy grave y sí tienen razón, no hay una estrategia. Y la única estrategia que se está manejando, si es que existe, porque no depende del gobierno, sino que ha salido de los legisladores, es el aumentar las penas, pero sin haber reformado el sistema judicial. Con lo cual seguimos teniendo el menor número de jueces para atender a la ciudadanía con una población como la que tiene México. Se acaban de aumentar las penas, se acaba de aumentar el número de delitos que ameritan prisión preventiva. Y yo pregunto, ¿quién va a juzgar a esta gente? ¿Vas a seguir teniendo a las personas recluidas 5, 6, 7, 8 años sin sentencia previa? ¿De verdad esta es la idea de justicia que tiene un gobierno de izquierda? Yo sí sé de la izquierda, yo sí sé que proclamaba la izquierda, y este gobierno no es de izquierda. Los legisladores de Morena no son de izquierda, jamás han leído un solo libro de la izquierda y no tienen idea. Pero además, la semana pasada, si te das cuenta, todo es un juego de discurso. La semana pasada salieron con la noticia de que ha disminuido el feminicidio, pero ha aumentado el homicidio doloso de mujeres. Entonces, te juro que es de risa loca. O sea, la manera en la que clasifican el delito es la que ha cambiado, no la violencia en contra de las mujeres. La mayoría de los ministerios públicos les molesta hablar de feminicidio y entonces hablan de homicidio doloso de mujeres. Y entonces dicen, pero el feminicidio ha bajado. Claro. El feminicidio es un hecho que ha bajado. Sí, pero así lo hicieron con el COVID, ¿no? En México no había COVID, ¿no? Todo el mundo se moría de neumonía atípica. Atípica, así es. Entonces, todo el cambio está en el discurso y el hecho de hacerle creer a la gente que el enemigo está en otro lado, que el enemigo de los pobres son las personas que tienen un poquito más de ingresos, eso de verdad es inmoral, es inmoral hacer eso, cuando sabes que el enemigo de los pobres y de los ricos se llama igual, son los ladrones, son los delincuentes, es la delincuencia organizada o la desorganizada, es la que mina los ingresos de los pobres, esa gente que le quita su quincena a las personas en el microbús. No somos tú y yo, porque nosotros no les robamos. Ese es el grave problema y sobre eso hay que hablar. Lo que no se dice, lo que no se nombra, no existe. Además, déjame agregar en un global, es falta de estrategia, que ya lo mencionamos los cuatro, impunidad, corrupción e impunidad, por supuesto, y esta fragmentación de los grupos del crimen organizado que hace todavía más difícil porque cada quien se quiere ir adueñando de un territorio y eso nos lleva a este nivel de inseguridad y de violencia, Raúl. Y mira, no solamente esta fragmentación que también dices, o sea, lo vimos con el Marro que fue detenido allá en Guanajuato y sin embargo el estado de Guanajuato sigue siendo el estado con más personas asesinadas. Sí, el problema es que esto no es solamente de llevarse a una cabeza, ya lo hemos visto en todo el país. El mismo Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue pues un segundo, un tercero del cártel de Sinaloa. O sea, van saliendo los grupos y de alguna forma son más violentos, más sanguinarios y además, ya lo decías tú, Paco, la incompetencia institucional, la corrupción, la complicidad, porque eso de alguna forma también se ha comprobado que muchas policías municipales sí reciben la nómina de parte del crimen organizado. Y por otro lado el miedo a los funcionarios, el miedo de la sociedad, el miedo que genera desde luego cómo vemos que estos sujetos pueden matar tan fácilmente a cualquier persona. Creo que son varias cosas, pero a ver, la estrategia no hay. La estrategia de este gobierno es exactamente la misma de Felipe Calderón, exactamente la misma de Peña Nieto, poner en manos de
el ejército, de la Marina, hoy llamada Guardia Nacional, sí, este esquema de controlar de alguna forma el crimen organizado, pero nada de abrazos no balazos o el tema de acusar a los delincuentes con sus mamacitas. A ver, todas esas son, perdón, pero son verdaderos tonterías que de alguna forma vendieron una idea de que las cosas podían cambiar. No ha cambiado nada. Tenemos exactamente lo mismo que sucedió con Felipe Calderón, tenemos lo mismo que sucedió con Enrique Peña Nieto, y estos 2 primeros años del presidente López Obrador es exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada, Paco. A ver, rápidamente, ¿cuál la solución a este grave problema? Raúl, rápidamente. No, a ver, no, lamentablemente no se ve una solución, una coordinación, más recursos, lo que decía Maite. A ver, inteligencia. Hay muchos países que le destinan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto a la capacitación, a la seguridad, a funcionarios con más capacidades para poder desahogar pues todos los casos. Lamentablemente no se están invirtiendo más. No hay una inversión directa en capacitación del personal de todo lo que es esta cadena de impartición de justicia, desde el policía municipal, desde las fiscalías, desde los ministerios públicos y hasta llegar a los jueces, que ya bien lo decía Maite. Impunidad cero dice, de cada 100 delitos, 90 tienen posibilidad de iniciar proceso y solamente dos pueden llegar a una sentencia. Vaya impunidad. Vamos, solución, Maite. Mira, el problema, Raúl dijo una palabra que me llamó mucho la atención. Él dijo, deben controlar a la delincuencia. Durante mucho tiempo, lo que nosotros vimos del PRIato era que el PRI no le interesaba resolver los problemas, los administraba. Entonces, de repente les doy lanita por aquí, de repente les doy lanita por acá, y los problemas seguían creciendo porque no les interesaba resolverlos. Con administrarlo era suficiente. Es lo que están haciendo con la delincuencia organizada. La están administrando, no la quieren controlar, porque además el presidente así lo ha dicho, yo no voy contra los capos de la droga. Él dijo que no va a ir contra ellos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están administrando el problema. Lo que me preocupa es que la función primordial de un Estado, de un gobierno, es preservar la vida y la integridad de los ciudadanos. Si nosotros estamos siendo vulnerables porque cualquiera te puede quitar la vida afuera, yo me pregunto, ¿cuál es la función de este gobierno? La función de este gobierno es regalar dinero para garantizar una elección. Ese es su único objetivo. Y queda claro y queda de manifiesto. Aquí no es lo que yo infiero, no es una suspicacia mía, que estoy de acuerdo, no me voy a condenar. Pero esto no es suspicacia, es proclama presidencial. Así es. Sí, mira, lo que sí es cierto es que las pilas del gobierno están puestas en un proceso electoral del que quiere obtener otro cheque en blanco. Honestamente, y no ha querido fungir como un verdadero solucionador de los problemas. Ese es el problema más grande. Dando resultados tendría ese cheque en blanco. Vamos a hacer una pausa y regresamos con todo aquí en Para Opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Déjeme comentarle que hoy se realizó la primera reunión virtual entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Una reunión que muchos calificaron, y al menos así se vio lo que se transmitió en vivo, una reunión cordial, de mucha armonía. Y en un comunicado conjunto que están emitiendo tanto la Casa Blanca como la Secretaría de Relaciones Exteriores, se señala que acordaron cooperar en diversos temas como migración, cambio climático, economía y respuesta al COVID-19. No hay muchos detalles en el comunicado. Se comenta, lo señalaba hace un momento la secretaria de Economía, que los detalles se van a dar a conocer mañana en la conferencia matutina. Pero bueno, de lo que vimos, cómo calificar esta primera reunión entre los presidentes Biden y López Obrador. Eduardo.
Mira, sería difícil a partir de lo poco que expresan. Lo que me parece claro es que el presidente iba por la enchilada completa, una versión 2 de la enchilada completa, y el señor Biden, bueno, que le arrastra el colmillo de su capacidad política, le da una pasada ahí con la derecha, una derecha limpia, no se enfrenta con el presidente, quiere tener una buena relación, nos va a tratar de igual, no sé si eso es bueno o es malo, es una amenaza o es un punto de apoyo, pero lo que sí es cierto es que van a tener fuertes diferencias muy importantes en la cuestión de cómo generas la energía eléctrica. Ahí es el punto medular, un conflicto que claramente se ha establecido entre Canadá y Estados Unidos juntos en contra de México. Y de alguna manera lo que quiere el presidente es aumentar su capital político diciendo que él logra la enchilada completa, incluyendo incluso apoyos a los gobiernos de Centroamérica para tratar de implementar programas que eviten que la gente se venga a migrar hasta Estados Unidos con el propósito de hacerse norteamericano. Yo creo que es importante. Tenemos una vecindad, tenemos un TEMEC que, ojo, señor presidente de México, ese TEMEC ya tiene dientes y nos van a apretar muy fuerte. Entonces yo creo que habría que ver, pero por lo pronto pues tiene que ser diplomático el asunto, por supuesto, aunque ya después de la conferencia remota habrán dicho sus cosas allá, como lo hicimos acá también, por supuesto. Habrá que ver cómo va el desarrollo de la relación bilateral, que es tan importante para ellos como para nosotros. Así es, importante para ambos, dice el presidente Biden. Tenemos una relación complicada, pero hemos visto muchas veces el beneficio de trabajar juntos, ¿sí? Tenemos, ya sea cuando abordamos los retos de nuestra frontera, estamos hablando de más de 3,000 kilómetros de frontera compartida, o poner bajo control esta pandemia, que no creo que se haya tocado, y esperamos ver mañana este tema de la solicitud de México de vacunas a Estados Unidos para los mexicanos, Raúl. Yo creo que ese tema lo batió antes de la reunión la misma vocera de la Casa Blanca, entonces quizás haya habido la petición, pero hay algunos símbolos así muy interesantes como el que mencionó Eduardo. A mí me llamó la atención, sí, vamos, dice, Joe Biden dijo que tratará a México como un igual. Entonces, ¿qué significa? Bueno, no somos iguales, diría el presidente, sí, no somos iguales, pero sí, ahí hay una connotación que me llama la atención en lo que decía Eduardo. Y también, bueno, la aceptación me parece que son dos políticos colmilludos, los dos, tanto Biden como el presidente López Obrador, en este sentido dice, no somos los vecinos perfectos, sí, el uno con el otro, pero son más fuertes y más seguros cuando trabajan juntos. Eso me queda clarísimo que, bueno, para los Estados Unidos su principal y lo que más les importa es el tema de seguridad, ¿sí? Mientras que para México también el tema económico debe ser un tema migratorio, y el tema económico que va ligado uno con otro, pues es desde luego nuestra principal preocupación. Todo lo demás, lo de Cienfuegos, lo de la DEA, el maltrato, vamos a ver en qué términos se va desarrollando. Me parece, como se ha dicho, la relación bilateral entre México y Estados Unidos es compleja. Siempre ha sido compleja, más a veces, menos a veces, pero siempre es una relación muy compleja y bueno, vamos a ver de qué tamaño estamos hablando y desde luego, como decían, el tema económico para los mexicanos es el tema más importante y el tema de la seguridad para los estadounidenses me parece que es el punto fundamental. Y los demás, el tema del TEMEC, el tema de las energías limpias, me imagino que va a haber algún tipo de roces importantes en este sentido. Así es, estratégica nuestra relación. Mantengamos buena relación, nos conviene, dice el presidente López Obrador. Maite. Híjole, creo que ya no nos escucha Maite. Maite Noriega, ¿nos escuchas? Sí, dime, perdón. Decía yo, el presidente... Sí, te repito, dice el presidente López Obrador, estratégica nuestra relación, mantengamos buena relación, nos conviene. Por supuesto que nos conviene porque somos el hermanito menor. Por supuesto, la economía mexicana nos jala, nos ayuda a empezar a crecer, sobre todo después de esta pandemia. Me parece que lo que apunta Raúl es interesante. Cuando el presidente dijo que iba a pedir más vacunas, este tema lo dinamitaron desde la mañana
la Casa Blanca cuando dijo Estados Unidos no va a hablar y no va a manejar nada de compartir vacunas, por supuesto. Y yo creo, coincido con Lalo, el tema de las energías limpias y el tema de la seguridad serán clave. Yo creo que aquí es donde vamos a ver que haya una mayor presión, porque para ellos sí el control de los grupos de la delincuencia organizada sí es importante, aunque aquí se haya preferido administrar la operación de estos grupos. Sí, creo que fue una reunión muy polite, muy educadita, muy diplomática, y vamos a empezar a ver cuando ya se empiece, porque pondrán exigencias Sí, y claro. empezaremos a ver el verdadero Por rostro de los supuesto. Estados Unidos, porque, bueno, ahorita son los primeros acercamientos y son cordiales, son muy diplomáticos, pero, por supuesto, hoy que dar a conocer la producción, baja la producción de petróleo a niveles verdaderamente escandalosos, pero, ¿qué creen? Aumentó la producción de combustible. Y entonces uno dice, qué ay, padre. qué bueno, que viva Pemex, ¿no? Bueno, hasta el presidente Biden ahí en pantalla parecía que te estaba escuchando y respondiendo. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos para opinar. Bueno, pues ahí tiene usted cómo vemos los mexicanos la agenda nacional. Como siempre agradecido, Raúl Frías, Maite Noriega, Eduardo Torreblanca, como siempre agradecido de Gracias. compartir esta mesa. Hasta luego, gracias. Gracias, Paco. Gracias. Bueno, pero sobre todo, gracias a usted que nos permite llegar con nuestras opiniones, nuestro análisis, y usted se queda con la mejor decisión. Vámonos ahora.